Capítulo 596. Mirar la parte de atrás de la persona que está al frente. 1. Menor que los nombres de los lugares y negocios que aparecen en esta novela son ficticios. Mayor que Lee Seung-won comenzó a usar su habilidad de grabación. Actualmente son las 12 del mediodía del 6 de noviembre. El tiempo había pasado volando desde que dejaron el refugio ayer. Las palabras que salían de la boca de Lee Seung-won estaban siendo grabadas. Actualmente estamos ubicados en el tercer piso del Moonlight Hotel, ubicado directamente frente a la playa de Hwanghae. Se construyeron muchos hoteles en la calle frente a la playa de Hwanghae. Lee Seung-won se encontraba actualmente dentro del Moonlight Hotel, uno de esos muchos hoteles. Este hotel tenía originalmente más de 10 pisos de altura, pero ahora solo quedan unos 4 pisos. Podían sentir la brisa del océano. El área alrededor de la playa de Hwanghae está cubierta por una espesa niebla, lo que dificulta ver algo. La niebla hacía imposible saber de dónde venía esa brisa. Olvídese del puente Hwanghan, no podemos ni siquiera ver la arena de la playa. Boom, boom, boom. El corazón de Lee Seung-won latía salvajemente por el nerviosismo. La niebla se había levantado repentinamente desde el horizonte a medianoche. Esa niebla cubrió una parte de Hwanghae y toda el área de Busan según sus informes. Era como si anunciara la llegada del rey enemigo. Por eso Lee Seung-won estaba ansioso mientras estaba aquí sin poder ver mucho. Sintió que sus labios se secaban cuando empezó a hablar de nuevo. Actualmente estamos esperando al primer monstruo sin clasificar, la anguila eléctrica. Él estaba asustado. Su habilidad no le permitiría derrotar a un monstruo de grado 3 y mucho menos a un monstruo de grado 1. Pero él estaba a la vanguardia en la lucha contra este monstruo sin rango. Estará bien. Lee Seung-won se consoló a sí mismo. En esta habitación de hotel con las ventanas rotas, había alguien apoyado en un pilar junto al alféizar de la ventana con los brazos cruzados. ¿Terminaste de grabar? Sí, he terminado, Jung. Kim Rok-soo estaba aquí con él. El dedo de Lee Seung-won comenzó a moverse. Clic. La primera grabación de Lee Seung-won terminó con ese clic silencioso. Mi corazón late tan rápido. La mirada de Lee Seung-won comenzó a moverse. Kim Kang-hun, el líder del refugio de Changwon-seong-san-gu y actual representante de Yeongnam, estaba sentado en un viejo sofá que encontró de quién sabe dónde. Kale, Lee Seung-won y Kim Kang-hun. Solo estas 3 personas estaban aquí ahora mismo. Eran los únicos en todo Hwanghae. Comillas. Realmente no pensé que solo nosotros 3 vendríamos aquí. Kim Kang-hun tenía un mal presentimiento a medida que pasaba el tiempo. La niebla había comenzado a cubrir lentamente Busan a partir del 6 de noviembre como había mencionado el comandante Kim Rok-soo. Podía sentir que la previsión se hacía realidad con su propio cuerpo. No hay necesidad de estar nervioso. Volvió la cabeza después de escuchar una voz. Kim Rok-soo lo estaba mirando. Tampoco hay que preocuparse. Kim Kang-hun se preocupó aún más después de escuchar su voz tranquila. ¿Por qué? No estamos atacando al monstruo desde aquí. Solo estamos aquí para mirar. Exactamente. Por eso tengo aún más miedo. Esa es la razón por la que solo estamos aquí 3. Kim Kang-hun se preguntaba si no debería haber dado un paso al frente. Esta combinación parecía menos confiable cuanto más pensaba en ella. Lee Seung-won no es un usuario de habilidades de tipo ataque. Tampoco es del tipo defensivo. No tiene capacidad de lucha. Y escuché que Kim Rok-soo es fuerte, pero no lo he visto con mis propios ojos. Por eso solo podía confiar en sí mismo. Kim Kang-hun se mordió los labios con nerviosismo. UHH. Luego escuchó la voz de Lee Seung-won y está aquí. También escuchó la voz tranquila de Kim Rok-soo. CHHH. Kale tiró de la cuerda de las persianas que habían instalado ayer. Aproximadamente 2/3 de la ventana estaban cubiertos comenzando desde la parte superior. Apaga la luz. Lee Seung-won, que había estado tartamudeando, apagó rápidamente la vela después de escuchar la voz severa de Kale.
La habitación se oscureció instantáneamente. Pero esa oscuridad no era en lo que Lee Seung-won y Kim Kang-hun estaban enfocados en este momento. CHHH. Este ruido era diferente del sonido del viento. Definitivamente era el sonido de algo moviéndose a través del agua. Era el sonido del monstruo acercándose. Entonces pudieron verlo. Kim Kang-hun se acercó a Kale, que estaba agachado, y miró por el tercio abierto de las persianas. Dios mío. Podía verlo. En la distancia donde debería estar el agua, pero ahora solo podía ver niebla blanca. Monstruo. Era grande, algo mucho más grande que los edificios ubicados en Hwanghae. Cortaba lentamente el agua y se dirigía hacia ellos. No podía ver su forma correctamente, pero podía decir que tenía dos cabezas. Comandante, eso. Tu boca. Kim Kang-hun se tapó la boca inconscientemente después de escuchar el comentario de Kale. Kale ni siquiera miró a Kim Kang-hun mientras se llevaba el dedo índice a la boca. SHH. Lee Seung-won, que también había estado a punto de hablar, rápidamente cerró la boca. El silencio llenó la habitación. Todo lo que podían escuchar era al monstruo acercándose desde la distancia. Más cerca. Poco a poco, cada vez más rápido. El monstruo se estaba acercando. Kim Kang-hun trató de no decir nada, pero no pudo contenerse. Comandante, Nim, ¿cómo puede un monstruo tan grande atravesar el metro subterráneo? El gran monstruo que estaba cubierto por la niebla no podría caber dentro de los túneles del metro, incluso si estuviera partido por la mitad. Incluso si se vuelve más pequeño cuando se divide en dos. Todavía debería haber un límite. Kim Kang-hun inconscientemente continuó hablando. Incluso si divide su cuerpo en dos y se encoge, MMPH. Kale le tapó la boca. Te oirá. Kim Kang-hun recordó lo que Kale había explicado sobre la anguila eléctrica. Como este monstruo tiene dos cabezas, cada cabeza tiene diferentes habilidades. Esto permanece igual incluso cuando el cuerpo se divide en dos. Eso significaba que las habilidades de la anguila eléctrica se dividirían siguiendo las habilidades de cada cabeza cuando se dividieran en dos cuerpos. Por eso es posible eliminarlo. Kim Kang-hun se tapó la boca después de que Kale le quitó la mano. La cabeza amarilla se especializa en sonidos y electricidad. Luego escuchó el silencioso susurro de Kale. Por favor, comience. Kale luego se calló también. Pero eso fue suficiente. Kim Kang-hun rápidamente formó un sello de mano. Se sintió como si se pudiera escuchar el llanto silencioso de un animal. Paat. Una luz azul semitransparente rodeaba a Kim Kang-hun, Kale y Lee Seung-won. Kale tenía una expresión extraña mientras miraba la luz que rodeaba su cuerpo. Se asomó a Kim Kang-hun. Kim Kang-hun, la sombra de la luna. Ese era el apodo que se le daría a Kim Kang-hun, el representante de Yeongnam, en el futuro. Tenía una habilidad especial relacionada con el sigilo y el movimiento. Recuerdo que los enemigos no podrían verlo ni sentirlo cuando usaba sus habilidades mientras no salga el sol. No serían capaces de sentir cierto nivel de ruido y presencia que viene con el movimiento. Además, los enemigos no podrían verlos moverse. Sin embargo, las personas rodeadas por la luz azul podían sentirse unas a otras. Por supuesto, si el enemigo los atrapó una vez porque hicieron demasiado ruido o fallaron en un ataque, no se podría usar en el mismo enemigo nunca más. Además, no se podía utilizar bajo el sol. Eso puede parecer una gran restricción, pero la noche da más miedo que el día en este mundo. El sol no es visible debido a la espesa niebla en este momento. Aunque era mediodía, el sol no se veía y la espesa niebla lo hacía sentir bastante sombrío. Tap. Kim Kang-hun golpeó suavemente el brazo de Kale. Luego asintió con la cabeza. Comandante, Nim, ya no tiene que preocuparse por nuestra presencia. Podía decir que ese era el mensaje que se transmitía a través de los ojos de Kim Kang-hun. Por eso Kale levantó descaradamente las persianas un poco más. Fue en ese momento. Saa.
Oyeron un ruido diferente al de algo moviéndose a través del agua. Finalmente, el gran monstruo débilmente visible ahora era claramente visible. MMPH. Lee Seung-won contuvo un grito ahogado y se tapó la boca con ambas manos. ¿Esto qué? El monstruo con dos cabezas de aspecto diferente, una amarilla y otra azul, atravesó la arena y aterrizó en Busan. Eso es una anguila. Las pupilas de Lee Seung-won estaban temblando. Kim Kang-hun también estaba pensando lo mismo. Eso es una serpiente, no, un imugi. Le sudaban las manos. No, debería llamarlo dragón. Este monstruo indescriptible con bastante presencia se movía tranquilamente. Silenciosamente. Majestuosamente. La anguila eléctrica movía sus dos cabezas en diferentes direcciones mientras miraba lentamente a través de la niebla. Era como si pudiera ver todo incluso con la niebla cubriendo la ciudad. Kim Kang-hun tenía este pensamiento en mente. Parece un monstruo de la mitología. Sus escamas estaban dentro de la niebla pero la mezcla de azul y amarillo brillaba. Fue hermoso. Por eso estaba asustado. Parecía un monstruo al nivel de los dioses. Comenzó a tener escalofríos. Kim Rok-su tenía razón. Los monstruos no clasificados. Estos eran completamente diferentes a los monstruos contra los que habían luchado hasta ahora. La presencia que desprendían era completamente incomparable con los monstruos de grado 1. Si tuviéramos que enfrentarnos a este tipo de monstruos sin saber nada. Kim Kang-hun estaba comenzando a sudar. Lee Seung-won estaba encogido de miedo. El gran monstruo comenzó a moverse en ese momento. ¡Guau! Los edificios estaban siendo destruidos a medida que pasaba junto a ellos. MMPH. Signo de apertura de exclamación signo de cierre de exclamación comillas sencillas. SHHH. Ese gran cuerpo pasó justo frente al Hotel Moonlight. Kim Kang-hun y Lee Seung-won se quedaron paralizados donde estaban. Tap, tap. Los dos sintieron una mano cálida sobre sus hombros en ese momento. Fue Kale. Kale asintió con la cabeza con su expresión habitual en su rostro. Movámonos. Eso era lo que decía con este movimiento. Kale comenzó a caminar cautelosamente hacia el techo a pesar de que su presencia estaba oculta. Ah, eso es un alivio. Kim Kang-hun inconscientemente tuvo ese pensamiento por un momento. Su cuerpo congelado comenzó a derretirse cuando sintió alivio mientras miraba a la persona que caminaba frente a él y su espalda inquebrantable. Le ofreció la espalda a Lee Seung-won. Lee Seung-won subió y los tres pronto llegaron al techo del hotel. El gran monstruo tenía su cuerpo en línea recta y estaba mirando un solo lugar con ambas cabezas cuando llegaron allí. Como se esperaba. Kale comenzó a sonreír. La anguila eléctrica miraba directamente a las entradas de la estación de Wangan en dirección subterránea. ¡Eses! La cabeza amarilla abrió la boca y dejó escapar un ruido extraño. CHHH. La cabeza azul también comenzó a hacer ruido y luego sucedió algo impactante. Los ojos de Kim Kang-hun y Lee Seung-won se abrieron como platos. Se está encogiendo. Se está partiendo. El hermoso cuerpo legendario del gran monstruo comenzaba a encogerse lentamente. Luego, el cuerpo se partió por la mitad. Kim Kang-hun contuvo un gemido. El tamaño del monstruo se había reducido bastante. Es similar a un monstruo serpiente de grado 1 ahora. El hecho de que fuera del mismo tamaño que un monstruo de grado 1 no era el problema. Ahora era lo suficientemente pequeño para pasar por el metro subterráneo. Eses. CHHH. El monstruo que se había dividido en dos hizo ruidos el uno al otro antes de bajar por la séptima y la tercera salida. Bang. Rompieron la entrada estrecha para meterse bajo tierra. Kim Kang-hun tuvo un pensamiento mientras observaba a los monstruos moverse. Supongo que la entrada para bajar es más pequeña en comparación con los túneles del metro. Fue en ese momento. Bang. Cuando la cabeza amarilla hizo un ruido fuerte y la mitad de su cuerpo estaba dentro del túnel. La cabeza amarilla ya no debería poder oírnos. Los dos escucharon la voz de Kale.
Kim Kang-hun y Lee Seung-won volvieron la cabeza. Vamos a movernos. Suush. Una ráfaga de viento rodeó a las tres personas. Kale pateó el suelo y saltó a través de los edificios para dirigirse hacia la estación de Wangan. Kim Kang-hun lo siguió con Lee Seung-won en su espalda. Son rápidos. Kim Kang-hun pudo ver la cabeza amarilla y la cabeza azul moviéndose bajo tierra rápidamente. Había sido ruidoso cuando estaban destruyendo las entradas al metro, pero sus movimientos fueron extremadamente sigilosos después de eso. El refugio de Seomyeon nunca los vería venir. Los estamos siguiendo. Los tres se detuvieron en un edificio cerca de la estación de Wangan y Kale verificó la hora antes de asentir con la cabeza ante la pregunta de Kim Kang-hun. Cuidado. Sí, señor. Los tres fueron extremadamente cuidadosos en su camino hacia abajo a pesar de que sus presencias estaban ocultas. Es un desastre. Lee Seung-won miró la estación de metro que se había convertido en un desastre. Honestamente hablando, los tres no pudieron ver nada más que el área alrededor de ellos iluminada por la luz azul que los rodeaba, pero pudieron ver algunos daños por el monstruo moviéndose. Film. Kale les indicó que lo siguieran. Kim Kang-hun se dirigió más abajo siguiendo a Kale. Detente. Kale luego dejó de caminar. Las dos anguilas ya se habían ido. Deberían haberse movido en diferentes direcciones. Kale se agachó. Extendió la mano y tocó un poco de agua. Kale miró los caminos con rastros de agua. Luego levantó la otra mano. Escuadrón 1, Escuadrón 2, ¿pueden oírme? Tenía un walkie-talkie en la mano. Sí, señor, podemos oírle. Podemos oírte, comandante, Nim. Kim Kang-hun, que lo había estado mirando, tragó saliva después de escuchar las voces de los demás. Está comenzando. El plan para cazar a este monstruo que desprendía bastante presión cuando lo vio en persona estaba comenzando. La voz tranquila de Kale hizo eco en el área. Las dos anguilas eléctricas han comenzado a moverse. Había dos caminos para llegar desde la estación de Wangan a Seomyeon usando el metro. El primer camino fue usar la línea 2 que iba directamente a Seomyeon. El otro camino pasaba por Wangan, Suyeong, Yeonsan, Seomyeon. La cabeza amarilla se mueve hacia Suyeong. Wangan, Suyeong, Yeonsan, Seomyeon. El que se dirigió por esa ruta fue la cabeza amarilla que se especializa en electricidad y sonidos. Estoy dando una orden como comandante. Kale dio su primer pedido. Destruye la estación de Suyeong una vez que pase la cabeza amarilla. Sí, comandante, Nim. Al mismo tiempo. No había terminado de dar su orden. También destruye la estación Yeonsan. Sí, señor. Bip. Un walkie-talkie diferente en el bolsillo interior de Kale comenzó a sonar en ese momento. Kale tomó el walkie-talkie y escuchó una voz familiar. Comandante, Nim. Fue Choyan quien se escondió en otro lugar. Está pasando por la estación de Suyeong. La estación de Suyeong estaba justo después de la estación de Wangan. La cabeza amarilla atravesaba los túneles con extrema rapidez. Quería llegar a la estación de Seomyeon lo más rápido posible y empezar a matar gente. Kale abrió la boca para hablar. Canalizó el sonido del viento una vez más al mismo tiempo. Suush. Incluyendo a Lee Seung-won y Kim Kang-hun. Los tres estaban rodeados por el viento. Línea 3 que conecta la estación Suyeong y la estación Yeonsan. Mientras que la primera cabeza estaba atrapada entre las dos estaciones. Primero mataremos al segundo cabeza. Kale pateó el suelo. Su cuerpo rápidamente comenzó a moverse mientras seguía los rastros de agua que quedaban. La segunda cabeza estaba persiguiendo a la cabeza azul. Ha pasado por la estación de Suyeong. Kale escuchó la voz de Choyan y levantó su walkie-talkie. 5, 4, 3, 2. Kim Kang-hun tragó saliva mientras lo seguía. 1. Kale dio la orden con calma. Detónenlo. 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 Escuchó las voces de los responsables del Squad 1 y Squad 2. Y... ¡boom! Kale sintió un fuerte estruendo proveniente de la dirección opuesta.
Fue causado por la explosión en el túnel sin rastros de agua, el túnel por el que viajó la cabeza amarilla. ¿Está eso aquí? Kale se detuvo frente a un túnel del metro. Línea 2, el tren que iría directamente de Wangan a Seomyeon. Kale comenzó a sonreír. Miró hacia Kim Kang-hun. Mantengamos nuestro sigilo. Sí, señor. No importaba si la cabeza azul los encontraba ahora, pero Kale estaba ocultando su presencia para aumentar sus posibilidades de éxito. Las luces azules aparecieron una vez más en el camino por el que pasó la cabeza azul. Kale continuó hablando con una sonrisa en su rostro. Muy bien, entonces vamos a pisarle la cola. Ahora eran los depredadores en lugar de la presa que huía. Los ojos de Kim Kang-hun y Lee Seung-won se abrieron como platos. ¡Suush! Kale todavía estaba rodeado por el viento. ¡Crack! Rayos de color oro rosa comenzaron a aparecer a su alrededor. La cabeza azul. El atributo de la segunda cabeza era el agua y tenía fuertes colmillos venenosos. Una corriente roja en la parte superior de la mano de Kale brillaba en la oscuridad. Capítulo 597. Mirar la parte de atrás de la persona que está al frente. 2. Detónenlo. En el momento en que escucharon la voz de Kim Rok-su a través del walkie-talkie, Bae Purrun levantó la voz. El ataque ha comenzado. Boom, boom. Oyeron el ruido del suelo en numerosos lugares. Bae Purrun estaba en el suelo sobre la estación Daejeon, ubicada entre la estación Wangan y la estación Seomyeon. La gente aquí estaba vigilando todas las salidas 1 a 4 que se dirigían bajo tierra a la estación de Daejeon. Ruguar. Screech. Los monstruos comenzaron a aparecer dentro de la espesa niebla. Los monstruos se volvían locos como si se hubieran vuelto locos, no como si estuvieran atacados por el miedo. Es exactamente como nuestro Rock Soo-young, no, nuestro comandante, Nin dijo que sería. Bae Purrun recordó lo que Kim Rok-su había dicho mientras miraba. Otros monstruos se volverán salvajes una vez que aparezca el monstruo no clasificado. Será diferente a cuando los monstruos atacaron los refugios originales, pero los monstruos de todo Busan comenzarán a arrasar. Kim Rok-su había dicho eso en un tono severo. Primero tenemos que matar al monstruo no clasificado sin ser arrastrados por ese alboroto. Bae Purrun escuchó la voz de alguien en ese momento. Supongo que podemos empezar ahora. La persona que habló fue Ki Hye-ran, el representante de Chungbuk que era responsable del escuadrón. 5. Sí, señora. Bae Purrun respondió enérgicamente y repitió lo que Kim Rok-su les había dicho, palabra por palabra. Para no ser arrastrado por ese alboroto. Por favor, ocúpate rápida y eficientemente de los monstruos sobre el suelo. Solo necesitas encargarte de los monstruos de manera rápida y eficiente. Lo sé. Ki Hye-ran luego comenzó a correr hacia los monstruos que habían aparecido desde dentro de la niebla. Luego comenzó a gritar. Vámonos. Sí, señora. Todos los usuarios de la habilidad Chungbuk lanzaron sus habilidades mientras se alejaban de la entrada de la estación de Daejeon y corrían hacia los monstruos. Los ojos de Ki Hye-ran eran de un dorado brillante. Uno detrás del edificio en la dirección de las 3 en punto. Uno a 500 metros en la dirección de las 7 en punto junto al edificio del centro comercial. Sí, señora. Sí, señora. Los usuarios de la habilidad Chungbuk se separaron rápidamente y se dirigieron hacia los lugares que ella había gritado. Todo lo que vio habría sido monstruos. Que se jodan uno por uno. La niebla no obstaculizaba su vista en absoluto. Esta fue la razón por la que Kale le había pedido a Ki Hye-ran que fuera el líder de escuadrón del equipo de ataque sobre el suelo a lo largo de la línea 2. ¡Wow! Ella no es una broma. Bae Purrun estaba asombrado por las órdenes eficientes y precisas de Ki Hye-ran antes de estremecerse. Este es el Escuadrón 2. Era del Escuadrón 2 que acababa de detonar las bombas en la estación de Suyeong. Hemos confirmado que la primera cabeza está bloqueada en el túnel. Bae Purrun inconscientemente apretó los puños. El primer paso había tenido éxito.
Su plan era barricar uno de los dos monstruos entre la estación Yeonsan y la estación Suyeong para comenzar. Ahora solo tenemos que deshacernos de la segunda cabeza durante este tiempo. Necesitaba esperar a que Kim Rok-su se pusiera en contacto con él para poder hacer eso. Kale leyó los pensamientos de Bae Purrun. Buen trabajo. Kim Rok-su elogió brevemente antes de comentar sobre el siguiente paso. Actualmente estoy en la estación de Namcheon. Bae Purrun se estremeció una vez más. Pronto. La estación de Daejeon estaba a una parada de la estación de Namcheon. Lentamente miró hacia atrás, miró hacia la salida 1. Habían destruido las salidas 2, 3 y 4 a propósito. La salida 1 era la única salida clara para pasar. Y justo aquí en la estación de Daejeon, los miembros del Escuadrón 3 estaban esperando en las escaleras que se dirigían al subterráneo por la salida 1. Pronto pisará la cola de la segunda cabeza. La estoica voz de Kim Rok-su continuó. Bae Purrun miró a cada una de las personas apostadas en las escaleras. Creo que es hora de irse. Kim Mina se levantó después de hacer contacto visual con él y detrás de ella. Realmente creí que tendría éxito. Yuho Sik tenía las manos apretadas juntas cuando dejó de apoyarse en un pilar. Jefe. Lee Chul-min se levantó rápidamente después de ver a Park Jin-tae levantarse mientras Park Jin-tae miraba en silencio hacia algún lugar con su rostro lleno de heridas. Bae Purrun y los demás también miraban en la misma dirección. La salida oscura 1. Una de las personas que estaba parada en el límite entre la escalera oscura y el exterior recogió su espada. Equipo 3, adelante. Esa persona comenzó a hablar después de escuchar la voz de Kim Rok-su. Bajemos. Esa persona era Lee Soo-hyuk. Fue en ese momento. Por favor, tenga un buen viaje. Líder, Nim, vuelve pronto. Te estaremos esperando aquí mismo. Alrededor de la salida 1. No, los miembros del equipo de rescate apostados junto a todas las salidas en la estación de Daejeon alzaron la voz hacia la gente que se dirigía a la clandestinidad. Había un par de cientos de ellos. Estos eran los miembros originales del equipo de rescate de Lee Soo-hyuk, así como algunos usuarios de habilidades de batalla del refugio Seomion. Su objetivo hoy no era rescatar personas sino luchar contra monstruos. También había otro grupo de personas. Era el grupo de usuarios de habilidades liderado por Ho Min-ye, el representante de Yeonam. Comillas. Espero que esto salga bien. Ho Min-ye no pudo evitar preocuparse mientras miraba a la gente que se dirigía a la clandestinidad. El violento ataque de los monstruos, la niebla que cubre todo Busan. Y este monstruo desconocido. Ella no pudo evitar estar preocupada. Ho Min-ye se paró frente a la salida 1 y comenzó a hablar. Todos estén alerta. Bae Purrun, la última de las personas que se dirigían a la clandestinidad, escuchó la voz de Ho Min-ye mientras se dirigía rápidamente hacia abajo. Luego sostuvo el walkie-talkie mientras comenzaba a hablar. Líder, Nim. Llamó líder a Lee Soo-hyuk como lo hace el equipo de rescate. La mirada de Lee Soo-hyuk se dirigió lentamente hacia Bae Purrun antes de mirar su mano. Tú agárrate. Dijo eso antes de bajar rápidamente. Bae Purrun miró a Lee Soo-hyuk y suspiró en silencio. ¡Wow! Lee Soo-hyuk ni siquiera le había hablado con dureza. Pero la atmósfera alrededor de Lee Soo-hyuk no era una broma. No es solo esa persona. Park Jin-tae también hablaba en serio. Los dos estaban parados hombro con hombro al frente de su grupo. Oye, ven a la parte de atrás. Sí, bueno. Bae Purrun rápidamente regresó después de escuchar la voz de Kim Mina y se llevó el walkie-talkie a los labios. Este es el Escuadrón 3. Actualmente nos dirigimos a la clandestinidad. Llegaremos allí pronto. Kim Rok-su no respondió. Eso significaba que las tres personas del lado de Kim Rok-su habían encontrado la cola de la segunda cabeza y la seguían sigilosamente. Todos aquí se dieron cuenta de ese hecho y llegaron a una única conclusión. El monstruo llegará pronto. Finalmente se encontrarían con el monstruo que se habían estado preparando para derrotar.
La mirada de Lee Soo-hyuk se hundió un poco mientras continuaban dirigiéndose bajo tierra. Fue en ese momento. No estás nervioso. Escuchó la voz de Park Jin-tae detrás de él. No estoy seguro. Nervioso. Lee Soo-hyuk dio una breve respuesta. Realmente no lo sé. Realmente no lo sabía. No sabía si estaba nervioso o emocionado. Oh. Quizás estoy esperando algo. Luchar contra un monstruo no provocó emoción ni anticipación. Pero por alguna extraña razón, Lee Soo-hyuk tenía múltiples emociones en su mente hoy. Lee Soo-hyuk aflojó ligeramente el agarre de su vaina. Quizás soy así por cómo están las cosas. Se había sentido cansado. Parecía no tener fin a estas batallas y a la gente que necesitaba ser salvada. Había visto a muchos de sus amigos caer y dejar este mundo. Después de experimentar todas esas cosas una y otra vez durante casi un año, Lee Soo-hyuk se llenó de esta fatiga desconocida. Pero la mentalidad de Lee Soo-hyuk había cambiado lentamente después de volver a encontrarse con Kim Rok-soo. El peso de sus cargas y responsabilidades se había trasladado a otra persona. Kim Rok-soo. Aunque su identidad no había cambiado, ese punk había cambiado demasiado mientras estaban separados el uno del otro. Me han estimulado adecuadamente. Las comisuras de los labios de Lee Soo-hyuk comenzaron a levantarse. Voy a encender las antorchas. Las antorchas comenzaron a encenderse una por una después de que Bae Purrun gritara. Las antorchas que habían preparado de antemano estaban ahora encendidas. Ahora podían ver el interior de la estación de Daejeon. Lee Soo-hyuk se paró frente a la plataforma. Luego miró a la derecha. Bae Purrun escuchó un ruido del walkie-talkie en su mano. Aprobó Kyunsung Unib, y Pukyong Nate Unib, estación. Lee Soo-hyuk bajó de la plataforma. Luego comenzó a caminar. Se dirigía en dirección a Kyunsung Unib, y Pukyong Nate Unib, estación. No rápido. Pero no demasiado lento. Simplemente estaba caminando. Podía sentirlo bajo sus pies. Bang. En la distancia. En la oscuridad lejos de la plataforma iluminada por antorchas. Podía escuchar algo destruyendo cosas y acercándose. Está viniendo. Viene la segunda cabeza. Clang. Lee Soo-hyuk golpeó la empuñadura de su espada con el pulgar. La hoja azul se hacía visible cada vez que la tocaba. Fue en ese momento. Vamos. En el momento en que escuchó la voz de Kim Rok-soo en el walkie-talkie detrás de él. Vámonos. Lee Soo-hyuk arrancó las vías y se lanzó hacia adelante. Comillas. Comillas. Sí, señor. Park Jin-tae y Kim Mina estaban justo detrás de él. Lee Soo-hyuk ni siquiera miró hacia atrás a los dos. Solo miró hacia adelante. A pesar de que estaba completamente oscuro y no podía ver nada. Bang, bang. Podía sentir al monstruo acercándose cada vez más a medida que los sonidos de la destrucción se volvían más fuertes. Lee Soo-hyuk podía sentir su corazón latiendo salvajemente. ¿Por qué? Comillas. Supongo que estoy al frente como quería. Lo habían colocado a la vanguardia. La persona que se toparía primero con la cara del monstruo. Soy yo, Lee Soo-hyuk. Clang. La hoja que había estado escondida dentro de la vaina se reveló. Lee Soo-hyuk vio los ojos brillantes del monstruo azul que brillaba en la oscuridad. Finalmente lo conoció. Conoció a su presa. También conoció a alguien una vez más. Oye, Rok-soo, no llegué aquí justo a tiempo. No podía ver detrás del gran monstruo azul. Sin embargo, estaba seguro de que el punk que pronto pisaría la cola de este monstruo estaba allí. Fue en ese momento. Crunch. En la oscuridad detrás del monstruo azul. Se dispararon corrientes rojas. No necesitaba una respuesta de Kim Rok-soo. ¿Estás aquí? Esa fue la respuesta. Escuchó una voz en ese momento. Lánzalo. Kim Kang-hun lanzó su habilidad de sigilo tan pronto como Kale gritó. La cabeza azul se estremeció. Notó a los enemigos detrás de él una vez que se rompió el sigilo.
Kim Kang-hun se retiró rápidamente con Lee Seung-won en su espalda. Escuchó la voz de Lee Seung-won mientras se movían. Este es el comienzo de la grabación. Kim Kang-hun sintió escalofríos por todo el cuerpo. Crunch, creak. La corriente roja que bramaba junto con el viento. La corriente que viajaba a través del cuerpo de Kale y se desbordaba hizo que la cabeza azul dejara de moverse. Crack. El túnel del metro se agrietó cuando la cabeza azul trató de darse la vuelta para enfrentarlos. Fue porque esta anguila había torcido su cuerpo. Kale y los demás pudieron ver a una persona con su espada desenvainada detrás de la cabeza azul. Kim Kang-hun se retiró aún más cuando escuchó la voz de Lee Seung-won. El comandante Kim Kang-hun y el líder del equipo de rescate Lee Su-hyuk. La corriente de oro rosa se disparó hacia adelante con el viento. La primera batalla de esta guerra ha comenzado. Kim Kang-hun vio que la boca de Kale comenzaba a abrirse en ese momento. Lee Su-hyuk. Kale pudo ver a Lee Su-hyuk sonriendo después de escucharlo llamarlo por su nombre. Lee Su-hyuk comenzó a hablar. Estás diciendo mi nombre así porque te convertiste en el comandante. Se dijo eso antes de mirar a Kale y decir algo más. Sí, comandante, Nim. Kale comenzó a sonreír. Había estado esperando este momento. El momento en que pudo luchar contra los enemigos con el líder de su equipo una vez más. Había pasado por numerosas simulaciones en su cabeza no solo para sobrevivir sino para lograr una victoria perfecta. Vería el final de esa simulación ahora. Le dio una orden a Lee Su-hyuk. Corta los colmillos venenosos. Los ojos azules de serpiente del monstruo miraron hacia Kale. Miró hacia el monstruo y continuó hablando. Voy a sujetar a este bastardo. ¡Bang! La persona rodeada de rayos de oro rosa se estrelló contra el monstruo azul que se parecía a un Imugi de las leyendas. Al otro lado de ese rayo de oro rosa había una persona con la habilidad de la naturaleza cortante de una espada que también atacaba. Capítulo 598 Mirar la espalda de la persona que está al frente 3. Dentro del oscuro túnel del metro subterráneo. La luz de oro rosa que era tan roja como la sangre fluía en todas direcciones. ¡Bang! El fuerte ruido que sonaba como si todo el túnel se derrumbara sacudió el área circundante. ¡Uf! Kim Kang-hun inconscientemente retrocedió unos pasos. Sus ojos estaban doloridos por la repentina luz brillante. No pudo ocultar su sorpresa. Comillas. ¡Qué fuerza! Tenía tanta fuerza. Había escuchado a mucha gente hablar sobre la fuerza de Kim Rok-su, pero fue completamente diferente verlo en persona. Tiene previsión y un rayo como este. Kim Kang-hun escuchó a Lee Seung-won, que estaba boca arriba, comenzar a hablar en ese momento. Eso no es todo. ¿Qué? Hay más. Jo. Solo pudo jadear en estado de shock mientras retrocedía un poco más. Fue en ese momento. CHHH. Jadeó una vez más. Cuando la luz de oro rosa desapareció. Comillas. Supongo que es un monstruo sin clasificar incluso cuando se divide en dos. Se podía ver al monstruo de cabeza azul que se había acurrucado en su cuerpo. Bae Purrun también gritó. No hay heridos. Recordó lo que había dicho Kale. Esta anguila eléctrica tiene escamas. Son tan fuertes que la mayoría de los ataques ni siquiera dejan un rasguño. También había dicho algo más. Es por eso que necesitamos al líder del equipo de rescate, Lee Su-hyuk. Bae Purrun miró hacia el lugar donde había desaparecido la luz de oro rosa. En la pequeña abertura creada cuando la cabeza azul que estaba acurrucada levantó lentamente la cabeza. Podía ver a Lee Su-hyuk corriendo hacia esa abertura. La cabeza azul se acurrucará y se protegerá con sus escamas cuando ataque. Esa fue su oportunidad. El líder Lee Su-hyuk definitivamente creará una apertura. La voz de Kim Rok-su hizo eco en su mente. En ese momento. ¡Qué decepcionante! Lee Su-hyuk y los ojos del monstruo azul se encontraron. Las comisuras de los labios de Lee Su-hyuk comenzaron a levantarse.
Estaba planeando cortar tus colmillos venenosos primero, pero supongo que tendré que posponer eso para más tarde. Su espada luego cortó hacia los lados. Kim Mina comenzó a hablar mientras estaba de pie junto a Bae Purrun. No hay ruido. La espada se balanceó. Sin embargo, no hubo ningún ruido. Yuho, Sik comenzó a fruncir el ceño. Comillas. También está cortando el viento. No había un aura negra como Choyan. No fue como el ataque de Kim Mina lo que provocó una ráfaga de viento o un terremoto debido a su fuerza. Una elegante luz de oro rosa o un escudo no aparecían como con Kale. Todo lo que hizo fue balancear silenciosamente su espada hacia los lados. Pero Kale pudo ver las gotas de sudor acumulándose en la frente de Lee Suhyuk. Lee Suhyuk dio todo lo que tenía a esta acción silenciosa. Su espada, su atributo, activó sus poderes más fuerte que nunca en respuesta a que Lee Suhyuk lo dio todo. Slash. Estas escamas que Kale no habría podido dañar incluso si hubiera usado alguno o todos sus poderes antiguos de medio poder actuales juntos. Una parte de esas escamas fue cortada. Slash. La tierna piel debajo de las escamas dañadas se abrió y la sangre azul salió disparada. Comparado con este cuerpo grande y largo. Esta pequeña herida fue extremadamente pequeña. Tenía solo la mitad del tamaño de la palma de una mujer adulta. La razón por la que las personas pudieron sobrevivir al ataque del primer monstruo no clasificado en el pasado. Tuvo mucho que ver con el poder de Lee Suhyuk. Suspiro. Lee Suhyuk tropezó y se arrodilló después de crear esa apertura. Ha trabajado duro, señor. Comillas. Estás hablando respetuosamente de nuevo. Kale apoyó a Lee Suhyuk desde atrás. La espalda de Lee Suhyuk estaba completamente empapada en sudor. En ese momento. Screech. El monstruo azul que nunca había esperado que una espada le causara una herida gritó y levantó su cuerpo. La sangre goteaba del corte, pero el monstruo estaba tan enojado que no le importó. Podían sentir al monstruo preparándose para liberar sus poderes con ira. Realmente no es una broma como mencionaste. Solo pude causar esa pequeña herida mientras usaba tanta fuerza. Lee Suhyuk se burló antes de usar su espada como apoyo para ponerse de pie. Había ganado la mayoría de las peleas al final hasta ahora. Pero sintió algo mientras miraba a este monstruo sin rango. No habría podido derrotar a este monstruo si no estuviera preparado. Y si hubiera tratado de cargar con el peso de todo por su cuenta. No solo habría tenido que usar todas sus fuerzas, sino que también habría tenido que arriesgar su vida. Pero no ahora. Había creado una apertura. Ahora entonces, siguiente. Ahora era el turno de otra persona. Lee Suhyuk sintió que Kale lo empujaba hacia abajo y comenzó a hablar. Park Jin-tae. La apertura. La abertura que tenía la mitad del tamaño de una mejilla. Parecía pequeño, pero era bastante grande para cierta persona. Especialmente porque esa persona era Park Jin-tae que tenía un arma en la mano. Park Jin-tae dejó escapar un profundo suspiro. El cañón de su arma ya había apuntado a la abertura desde el momento en que Lee Suhyuk la abrió. Ruguar. En el momento en que la cabeza azul notó a Park Jin-tae. Llegas muy tarde. Park Jin-tae ya había apretado el gatillo. 2 balas se dispararon sucesivamente. CHHH. La cabeza azul trató de girar su cuerpo para esquivar las cosas de las que normalmente se habría burlado que volaban hacia él. Pero no fue fácil. Este túnel del metro solo dejaba un poco de espacio abierto para un monstruo de su tamaño. Elegir dividirse en dos y debilitarse para el movimiento sigiloso. Eligiendo pasar por este estrecho túnel. Cuando esas cosas se convirtieron en un obstáculo para el monstruo. ¡Bang! Una bala alcanzó la pared del túnel del metro y explotó. En cuanto a la bala restante. ¡Bang! Ruguar. Atravesó la herida del monstruo y explotó. La piel expuesta sin ninguna protección ya no brotaba sangre azul. Una vez que ocurrió la explosión, la herida se abrió más y comenzó a sangrar de color negro. Screech. Ruguar. El monstruo retorció su cuerpo de dolor.
Pero incluso eso no fue fácil en este estrecho túnel. Todavía quedaban muchos cazadores. Voy. Una persona informó a Kale antes de lanzarse hacia la cabeza azul. Fue Kim Mina. Sus ojos estaban enfocados en el cuerpo del monstruo azul agitado. Tu precisión todavía necesita trabajo. Kim Rock-soo le había dicho eso a Kim Mina después de que sus pocos días de entrenamiento habían llegado a su fin. Pero esta vez no te diré la dirección. Tienes que apuntar por tu cuenta. Estará bien. Por supuesto. Kim Mina podía sentir el viento que rodeaba su cuerpo mientras avanzaba. Este viento pertenecía a Kim Rock-soo, que ahora estaba más pálido después de usar el rayo de oro rosa. Kim Rock-soo había agregado el viento por ella, pero le correspondía a Kim Mina decidir cómo se movería el viento. Tu fuerza es la más grande. Ella blandió una lanza. Deberías poder perforarlo incluso sin una puntería perfecta, siempre que incluso una parte toque esa herida. No necesitas que lo golpee perfectamente. Bueno, has trabajado duro los últimos días. Debería funcionar, ya que entrenaste duro. Ella se había entrenado duro. Ella también se había entrenado mucho. No podía recordar cuánto sudor había derramado en el campo de entrenamiento con Bae Purrun. Ella apretó su mano. Creak. La lanza se quebró un poco bajo la presión de su fuerza. No estaba usando el arma que solía convocar. Por eso ahora tenía una grieta. La cabeza azul giró su cuerpo para esquivar la lanza. Su lanza no logró llegar a la abertura de la herida del monstruo de cabeza azul. Aún no. Bang. Screech. Uf, deberías saber que yo también estoy aquí. No puedo dejar que el ataque de nuestra mina termine fallando. Bae Purrun fue rodeado por el viento cuando se estrelló contra la cabeza azul. Eso hizo que el monstruo volviera a su posición original. Habían planeado que Bae Purrun hiciera esto. La lesión del monstruo terminó ubicándose exactamente donde Kim Mina y Bae Purrun habían planeado. Bae Purrun, buen trabajo. De verdad. Gracias a él, su lanza terminó aterrizando en el objetivo. Crack. Lo escuchó crujir. Kim Kang-hun jadeó. Lo sabía, sabía que podían hacerlo. Lee Seung-won estaba animando. La lesión causada por Lee Su-hyuk y expandida por Park Jin-tae. Había una lanza de acero que fue algo aplastada por la fuerza hercúlea de Kim Mina apuñalada en ese lugar. Kim Mina había clavado la lanza en el cuerpo del monstruo, hasta los huesos. Aunque era solo la mitad del monstruo, todavía se necesitaba mucha fuerza para apuñalar a un monstruo sin rango con la fuerza suficiente para perforar un arma en su hueso. Comillas. Ja. Kim Mina siguió respirando con dificultad. Los ojos de Kim Kang-hun se abrieron de par en par en ese momento y comenzó a gritar. Esquiva. CHHH. El monstruo miró a Kim Mina y cargó hacia ella. Ruguar. Había dos grandes colmillos visibles en su boca abierta. Esos colmillos chorreaban líquidos negros y parecían estar listos para atravesarla. Está bien. En el momento en que Kim Kang-hun escuchó la voz segura de Lee Seung-won. Lo hice bien. Bae Purrun voló rápidamente, la abrazó y se retiró. Esta área podría ser estrecha para el monstruo, pero era ancha para los humanos, lo que le permitía moverse rápidamente. Sí, lo hiciste bien. Kim Mina acarició la cabeza de Bae Purrun y luego miró hacia Kim Rock-soo. Buen trabajo. Kim Mina comenzó a sonreír una vez que vio la boca de Kale formar lo que parecían ser esas palabras. Kale también sonrió. La lanza de acero se clavó en el cuerpo de la cabeza azul. Y el hecho de que la habilidad de la cabeza azul fuera agua. ¿Por qué no estás usando tu habilidad? CHHH. La cabeza azul miró a Kale. Se dio cuenta de que el líder y la persona que aterrizaría el ataque final era Kale. Lee Su-hyuk comenzó a murmurar mientras miraba al monstruo azul que miraba a Kale. Acero y agua. Esta vez debería funcionar correctamente. Crepitar. Grieta. El rayo de Kim Rock-soo debería funcionar. Todo el cuerpo de Kale estaba rodeado por rayos de oro rosa una vez más.
Una persona junto a Kale juntó las manos. Tengo fe. Fue Yuho Sik. Tengo fe en que el rayo del comandante Nim llegará hasta el cuerpo de ese monstruo y hará que ese bastardo perezca. Su mirada y su fe se dirigieron hacia Kale. Tengo fe. Crunch. La luz de oro rosa se hizo aún más fuerte. Kale sintió el poder del fuego de la destrucción con todo su cuerpo mientras comenzaba a pensar. Comillas. Daré lo mejor de mí. Kale decidió usar toda la fuerza que pudiera usar en la situación actual. Necesitaba hacer eso esta vez. La cabeza amarilla. Había un bastardo más al que acabar. Choyan y los demás deberían estar reteniendo a ese bastardo en este momento. Este grupo necesitaba reunirse rápidamente con ellos allí. Kale notó que la cabeza azul miraba en algún lugar en ese momento. Abrió la boca para hablar. Encima. La cabeza azul ya había cambiado de dirección cuando gritó. La cabeza azul se dirigió al techo del túnel del metro. Los demás comenzaron a correr hacia la cabeza azul al mismo tiempo. Esperábamos eso. Bae Purrun, cállate y ataca. Bae Purrun y Kim Mina recordaron lo que había dicho Kale. Si sigue siendo atacado y se coloca en una situación peligrosa, el monstruo intentará salir del túnel y salir del suelo. Los dos se habían preguntado si eso sería malo. Sin embargo. Pero no importa. Kale tomó el walkie-talkie y comenzó a hablar. Por favor, prepáralo. Sí señor, lo tengo. Jomin-ye estaría ahí arriba incluso si la cabeza azul lograra salir. Jomin-ye, la pescadora de telaraña. La telaraña que lanza era una telaraña más gruesa que cualquier otra cosa en el mundo. Incluso si la cabeza azul lograra hacer un agujero en el techo, la telaraña de Jomin-ye lo estaría esperando. Por eso Kale les había dicho lo siguiente a los demás. Una vez que la cabeza azul se ponga nerviosa debido a la telaraña. La mataré. Kale se dirigió hacia el monstruo azul que estaba empujando su cabeza hacia el techo. Es posible. Era posible cazarlos uno por uno sin que nadie muriera. Kale tuvo ese pensamiento y canalizó aún más de su fuego de destrucción en sus manos. Tengo fe. Yuho Sik gritó y los demás se prepararon para atacar para apoyar a Kale. Cortaré uno de los colmillos venenosos por ahora. Escuchó a Lee Su-hyuk a su lado. Fof. Kale comenzó a reír después de escuchar eso a pesar de que estaba extremadamente tenso. Si tienes tiempo para decir eso, Fue en ese momento. Kale vio algo. Nuestro querido comandante Roxu, ¿qué pasa? Lee Su-hyuk encontró extraña la reacción de Kale y lo miró antes de volverse hacia donde Kale estaba mirando. Luego lo vio. Un cuerno. De la frente del cabeza azul salía un cuerno. Entonces tuvo un pensamiento. Roxu nunca mencionó un cuerno. No había oído hablar en absoluto de un cuerno. Lee Su-hyuk rápidamente comenzó a volverse hacia Kale después de darse cuenta de eso. Lee Su-hyuk fue el único que pudo escuchar el silencioso murmullo de Kale. Comillas. Es diferente al registro. Registro. La mirada de Lee Su-hyuk se centró en Kale. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de prestarle atención a Lee Su-hyuk. Fue porque también había sucedido algo más que no esperaba. Pi. Se escuchó un ruido agudo a través del walkie-talkie. Una señal de emergencia. Este era el ruido para cuando había una situación urgente. Kale encendió el walkie-talkie y escuchó la voz de Choyan. Rock Su-young, tiene una habilidad más. Mier *A. Lee Su-hyuk comenzó a fruncir el ceño en estado de shock. Por otro lado, la mirada de Kale comenzó a hundirse. Lo sabía. ¿Por qué Kale había seguido tenso mientras se preparaba para luchar contra este monstruo no clasificado cuando su registro debería haber tenido toda la información? ¿Por qué Kale había reunido a la mayor cantidad de personas posible a pesar de que su registro le decía todas las debilidades del monstruo? Fue por una simple razón. El punto ciego del registro. Hubo momentos en que su registro no tenía todos los hechos. Como lo que pasó ahora mismo. La aparición del primer monstruo no clasificado.
Todos los registros que tenía sobre este incidente se basaban en los recuerdos de los supervivientes porque fue antes de que se creara el nuevo sistema. En ese caso, no podrían haber estado equivocados sus recuerdos. Oh, es posible que no vieran todas las habilidades del monstruo. No era posible que el monstruo tuviera más habilidades de las que habían visto. La batalla contra el primer monstruo sin rango había sido cuando la mayoría de las personas no habían desarrollado adecuadamente sus habilidades en su máxima extensión. Sus juicios y experiencia también eran deficientes en comparación con el futuro. Puede que falten variables en su historial. Bang, bang. La cabeza azul ahora con cuernos golpeó su cuerno contra el techo. Crack, crack. El techo comenzó a agrietarse lentamente. Pero no importó, la telaraña dejó Minye y la gente que la ayude deberían estar esperando arriba. Pero la situación había cambiado. Kale empezó a hablar. Choi-an, ¿cuál es la otra habilidad de la cabeza amarilla? Bang, bang. Podía escuchar ruidos fuertes y cosas rompiéndose desde el otro lado del walkie-talkie. Las cosas también eran urgentes en ese lado. No, debería ser incluso más difícil que este lado. Kale comenzó a fruncir el ceño. Choi-an. Escuchó a Choi-an responder urgentemente después de gritar el nombre de Choi-an una vez más con ansiedad. Tierra, o tal vez suciedad. Tierra, suciedad. La cabeza amarilla ha cambiado de dirección y está cavando en el suelo. Kale hizo contacto visual con Lee Soo-hyuk en ese momento. Ambos se dieron cuenta al mismo tiempo. Está viniendo. Se está dirigiendo aquí. La mirada de Kale se dirigió lentamente hacia la cabeza azul. La cabeza amarilla se mueve hacia el sur. Se dirige hacia la estación de Daeyeon. La cabeza amarilla se dirigía hacia aquí hacia la cabeza azul. Capítulo 599 Mirar la espalda de la persona que está al frente 4. El otro monstruo se dirigía a la estación de Daeyeon. Iba a encontrarse con su otra mitad. Después de tener ese pensamiento, Lee Soo-hyuk agarró la muñeca de Kale y acercó el walkie-talkie en la mano de Kale a él. ¡Ataquen! Su voz sonaba urgente. Evita que la cabeza amarilla venga aquí lo mejor que puedas. Lee Soo-hyuk lo sabía porque se había enfrentado al cabeza azul. Nosotros no podremos hacerlo si la cabeza amarilla llega aquí. Después de enfrentarse a la cabeza azul, pudo decir cuán increíblemente fuerte sería este monstruo si la cabeza azul y la cabeza amarilla se juntaran. Lee Soo-hyuk pudo escuchar la voz urgente de Choi-an. Estamos tratando de prevenirlo lo mejor posible, pero no podemos atacar desde el frente ni los lados ya que está cavando un hoyo para viajar bajo tierra. Y más importante, se está moviendo demasiado rápido y es difícil lanzar ataques desde atrás también. Lee Soo-hyuk comenzó a fruncir el ceño. No podía entender algo. ¿De qué estás hablando? Debería haber algunos usuarios de habilidades con habilidades relacionadas con la velocidad allí. Pensé que dividimos a las personas con habilidades relacionadas con la velocidad por igual entre cada escuadrón. Bang, bang. Podían escuchar cosas rompiendo a través del walkie-talkie. Eso. Lee Soo-hyuk se sintió frustrado después de escuchar a Choi-an vacilar. Fue en ese momento. Una voz fría y tranquila llegó a los oídos de Lee Soo-hyuk. Estoy seguro de que los cimientos se están desmoronando. ¿Qué? Lee Soo-hyuk se volvió hacia Kale. Pero Kale apartó la mano de Lee Soo-hyuk y volvió a acercar el walkie-talkie a él. Choi-an, informa adecuadamente sobre la situación. Mis disculpas. Choi-an luego continuó hablando con una voz mucho más tranquila. La cimentación ha comenzado a desmoronarse porque la cabeza amarilla está cavando un hoyo para moverse, por eso tuvimos que evacuar a las personas ubicadas en las estaciones. La base probablemente se derrumbará en un instante. Debes haber utilizado los usuarios de la habilidad de velocidad para mover a todos nuestros aliados a áreas seguras. Sí, señor. Ah. Lee Soo-hyuk jadeó inconscientemente. Ni siquiera había considerado que los cimientos pudieran estar derrumbándose, pero rápidamente se dio cuenta de que las posibilidades de que eso sucediera eran muy altas.
Incluso si comenzamos a trabajar para repararlo, esta es una ciudad destruida. Sería extraño si la base no se derrumbara. La base no se pudo sostener con solo unos pocos días de reparaciones. Lee Soo-hyuk miró a Kale con una expresión extraña. Kale continuó hablando con voz tranquila en ese momento. ¿Fue esa tu decisión? Fue una decisión conjunta del señor Mansu, la abuela Kim, la señorita Lee Jin-yu y yo. Hubo un momento de silencio a través de los walkie-talkies. Finalmente, Choi-an comenzó a hablar de nuevo. Buen trabajo. Choi-an se calló después de escuchar la respuesta de Kale. Si pudiéramos atacar por la espalda de todos modos, es mejor que empujar a la gente hasta el punto en que algunos de ellos se lastimen. Lee Soo-hyuk estuvo de acuerdo con Kale y asintió con la cabeza. Todas y cada una de las personas eran preciosas en este momento. Kale continuó hablando con Choi-an. Choi-an. Lee Soo-hyuk pudo ver que la mirada de Kim Rok-soo se volvía aguda. Los ojos de Kale estaban mirando al techo mientras continuaba hablando. Estoy seguro de que lo estás persiguiendo, ¿no? Así es, por supuesto que lo estoy persiguiendo. Dejé el resto al señor Han Man-soo, la abuela Kim y la señorita Lee Jin-yu. Kale asintió con la cabeza como si esta fuera la respuesta obvia. Lee Soo-hyuk se sintió extraño al mirar a Kale y escuchar que era obvio para Choi-an perseguir a ese fuerte monstruo por su cuenta. Se sentía como si estuviera viendo el vínculo entre dos personas que habían pasado por muchas batallas juntas. Kale comenzó a hablar en ese momento. Choi-an. Comenzó a pensar en las personas que Choi-an había dejado atrás para encargarse de las cosas. El escudo del señor Han Man-soo debería poder retrasar la base que se desmorona. La abuela Kim curaría a los heridos mientras que la amplificación de Lee Jin-yu les permitiría mover a las personas sin confusión ni caos. Kale comenzó a mirar algo más. Bang, bang. El cuerno de la cabeza azul comenzó a expandir la grieta en el techo. Crack. El techo se rompería pronto. Comenzó a hablar con Choi-an nuevamente. No te lastimes. No es necesario decir algo tan obvio, Rock Soo-young. Fue en ese momento. Crack. La cabeza azul finalmente atravesó el techo y empujó su cuerno hacia la superficie. Choi-an, nos vemos pronto. Kale pudo ver la luz tan pronto como dijo eso. Aunque el cielo estaba cubierto de niebla, el exterior aún era más brillante que el subterráneo. Ruguar. La cabeza azul rugió mientras empujaba su cuerpo hacia esa luz. Se sentía como si la cabeza azul fuera un imugi que salía de una cueva oscura y ascendía a los cielos. Ascendiendo. Kale se puso en contacto con el walkie-talkie con otra persona tan pronto como tuvo ese pensamiento y comenzó a gritar. Telaraña. La cabeza azul parecía responderle mientras comenzaba a dirigirse hacia la superficie aún más rápido, luciendo como un imugi azul en el proceso. El cuerno y la cabeza ya estaban sobre el suelo y el cuerpo también estaba subiendo rápidamente. CHHH. Sin embargo, la cabeza azul no podía dejar de chillar a pesar de que estaba por encima del suelo. Aférrate a la telaraña. Ho-min-ye gritó y su largo cabello blanco que le llegaba hasta las caderas se disparó en todas direcciones. Una gran telaraña blanca apareció instantáneamente. Agárrelo como lo mencionó el líder del escuadrón, Nim. Agárrate fuerte, empuja las piernas hacia el suelo y agárrate. No podemos ser arrastrados por el monstruo. La telaraña blanca cayó sobre el monstruo azul. CHHH. El monstruo azul comenzó a agitarse. Alar. Levántalo. Necesitamos capturarlo. Todos los usuarios de habilidades cercanas sacaron la telaraña de sus respectivas ubicaciones con ambas manos apretadas con fuerza sobre la tela. CHHH. Podían escuchar los gritos enojados del monstruo. Kale escuchó la voz de Ho-min-ye a través del walkie-talkie en ese momento. No podremos durar mucho. Kale ya estaba subiendo. Tengo fe. Podía escuchar el grito de Yu-ho-sik. Sí. Aunque la situación había cambiado con una variable inesperada. Todavía tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por supuesto, Kale probablemente tuvo que hacer más de lo que esperaba.
La gente pudo ver algo disparado desde el subsuelo tras el monstruo azul. Era una persona cubierta de rayos de oro rosa. Comandante. Previsión. Solo habían oído hablar de esa habilidad, pero nunca antes habían visto su habilidad de ataque. Solo habían escuchado rumores sobre lo fuerte que era. Cuando su joven comandante se disparó por los aires. Screech. El monstruo azul hizo un ruido diferente al de antes mientras sacaba su cuerpo por encima del suelo. Luego intentó salir de la telaraña. Rip. La telaraña comenzó a rasgarse debido al cuerno de la cabeza azul. Líder de escuadrón, Nim. Jomin-ye levantó la mano hacia la gente que le gritaba. Su comandante había dado una orden al walkie-talkie que tenía en la otra mano. Retirada. Jomin-ye gritó con una mano aún en el aire. Retirada. CHHH. La telaraña que cubría la cabeza azul desapareció rápidamente. Esa telaraña blanca volvió a las puntas del cabello de Jomin-ye y los demás también se retiraron rápidamente. Entonces lo vieron. Screech. Vieron que había una lanza de acero clavada en el cuerpo del monstruo que acababa de salir a la superficie. También pudieron ver algunas nubes grises que eran diferentes de la niebla que comenzaban a formarse sobre el monstruo azul. Además, podían ver a su comandante rodeado por el viento mientras flotaba en el aire por encima del monstruo y lo señalaba. Finalmente, pudieron ver un rayo de oro rosa que parecía quitarse todo el ruido y la luz del área disparada hacia el monstruo, específicamente, hacia la lanza de acero. Vieron todas estas cosas. Habían visto estas cosas en solo unos segundos. Después de unos segundos más. ¡Bang! Una fuerte explosión cubrió el suelo. Mier asterisco A, ¡qué fuerza! Comillas. Retrocede más. Las personas que escaparon del rayo se retiraron sin poder apartar los ojos de esta temible pero hermosa luz de oro rosa. Screech. El rayo de oro rosa fluyó por la lanza de acero y entró en el cuerpo del monstruo azul. Sin embargo, ni siquiera hubo un rasguño en las hermosas escamas azules. Grrr. El rayo que se había metido en la herida como una serpiente y atacó las débiles entrañas del monstruo azul lo estaba destruyendo desde dentro. El fuego de la destrucción. Estaba haciendo honor a su nombre. Comillas. Cuando alguien jadeó. El cuerpo del monstruo azul se inclinó lentamente hacia un lado. ¡Boom! Cayó al suelo con un ruido fuerte. Sonaba como si se hubiera caído un gran árbol. Todo el mundo se quedó sin palabras por un momento. Un usuario de habilidad señaló al cielo en ese momento. El comandante, Nim. El cuerpo de Kale se curvó hacia adelante mientras flotaba en el aire. La nube gris ya se había ido y el viento que rodeaba a Kale también estaba desapareciendo lentamente. Un puñado de sangre rojo oscuro salió de la boca de Kale. Kale rápidamente se tapó la boca con la mano, pero todos habían visto claramente la sangre. Kale mantuvo la boca cubierta con la mano mientras murmuraba en voz baja para sí mismo. Comillas. Usé demasiado poder. Había usado más fuerza de la que había planeado porque se había sentido apresurado. No puedo desmayarme en este momento. Kale murmuró mientras sentía su cuerpo caer lentamente al suelo. Había llamado de vuelta el sonido del viento a propósito. Sin embargo, las personas que lo miraban pensaban que su comandante había usado demasiada fuerza, por lo que ya no podía usar su energía eólica y tosía sangre mientras caía inconsciente. No pudieron evitar estremecerse porque una persona que ya parecía débil para empezar, se estaba cayendo como una hoja de otoño débil. Fue en ese momento. Bae Purrun. Lee Su-hyuk gritó el nombre de Bae Purrun. Sí. Bae Purrun, que había seguido a Kale en el aire y había visto a Kale usar sus poderes, rápidamente se volvió hacia la voz extremadamente fría que lo llamaba por su nombre. Apurate y apóyalo. Por supuesto. Bae Purrun se despertó después de escuchar la voz fría pero urgente de Lee Su-hyuk. Luego voló rápidamente. Fue para salvar a Kale que caía. Sin embargo, Bae Purrun tenía un pensamiento en mente mientras volaba.
Eso fue completamente diferente. Este era completamente diferente al rayo que Kim Rock-Su había usado en el refugio original. El rayo que acababa de utilizar era tan destructivo que se sentía como si los numerosos rayos que había utilizado durante la batalla del refugio original se hubieran reunido en uno. Baepurrun finalmente se dio cuenta de la diferencia entre una batalla en la que solo tenían que durar 24 horas y una batalla que debían terminar lo más rápido posible. Al mismo tiempo, es una persona asombrosa. Sus sentimientos por Kim Rock-Su habían pasado del respeto a la admiración. Por eso aumentó su velocidad ya que necesitaba rescatar al caído Kim Rock-Su. Baepurrun se estremeció. Había algo que era más rápido que él. Tess, estás tosiendo sangre de nuevo. Algo negro había estallado entre los edificios cubiertos de niebla. Es por eso que tengo que estar pendiente de ti. El tigre oscuro atrapó majestuosamente a Kale y lo puso sobre su espalda mientras su melena negra revoloteaba. ¡Boom! Luego aterrizó de una manera igualmente majestuosa. Mientras todos se estremecían ante esto, Kale levantó su cuerpo mientras se sentaba en la espalda de Alberu. Luego comenzó a gritar mientras su boca estaba cubierta de sangre rojo oscuro. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Todos se estremecieron ante la voz fría y completamente sin emociones de Kale. Lee Su-hyuk hizo contacto visual con Kale en ese momento y Kale comenzó a hablar de nuevo. Están todos en blanco con el enemigo frente a ustedes. ¡Ah! Lee Su-hyuk rápidamente volvió su mirada hacia el monstruo. Todavía está vivo. Todavía estaba vivo. Se habían olvidado de comprobar el estado del enemigo porque se habían centrado en la increíble fuerza de Kim Rock-Su y en el enemigo que se agitó antes de caer. CHH, CHHH. Los ojos del monstruo azul que respiraba con dificultad buscaban una abertura para escapar. *A. Realmente tuve una reacción tan estúpida. ¿Cuántos amigos dejaron este mundo antes que yo mientras actuaban de la misma manera? Lee Su-hyuk comenzó a fruncir el ceño e inmediatamente sacó su espada. ¡Clang! Luego comenzó a correr hacia el monstruo. Él no era el único. Kim Mina y Baepurrun lo siguieron para apoyarlo. La pistola de Park Jin-tae también apuntaba a los ojos del monstruo azul. Fue en ese momento. ¡Boom! 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 El suelo empezó a temblar. Podían sentir vibraciones provenientes del subsuelo. Venía del norte. Venía de algo subterráneo que se dirigía hacia ellos desde el norte. Fue ese bastardo. Era el monstruo de cabeza amarilla. *A. *A. Kale y Lee Su-hyuk comenzaron a maldecir. Lee Su-hyuk, date prisa. Córtale el cuello. Kale dijo eso antes de comenzar a hablar con Alberu. Yung, Nim, al norte. Incluso yo puedo decirlo. Si es este aura. El cuerpo del tigre oscuro se dirigió al norte hacia donde Kale estaba señalando. Todos miraron hacia esa dirección también. Comillas. Alguien jadeó inconscientemente. El suelo se mueve hacia arriba y hacia abajo. De hecho, el suelo se movía hacia arriba y hacia abajo. Era como si algo se dirigiera hacia ellos desde debajo de sus pies. Era como si algo estuviera tratando de dispararse al aire desde el subsuelo. Kale miró esto y comenzó a gritar. Todos se mueven detrás de mí. Y Lee Su-hyuk, fue en ese momento. Lo sé. La espalda de Lee Su-hyuk se cubrió de sudor frío nuevamente y toda su fuerza se reunió en la punta de su espada. Lee Su-hyuk luego blandió su espada. CHH, CHHH, CHHH, CHHH. Slash. En el momento en que la espada de Lee Su-hyuk atravesó las vías respiratorias de la cabeza azul que respiraba pesadamente. ¡Bang! El monstruo de cabeza amarilla se disparó desde el subsuelo justo frente a los ojos de Kale. Capítulo 600. Mirar la parte de atrás de la persona que está al frente. 5. Los ojos amarillos miraban directamente a Kale. *A. Kale murmuró en voz baja para sí mismo mientras detuvo su evaluación de la cabeza amarilla. Pero no fue lo mismo para los demás.
Comillas. Tan rápido. Se suponía que iba a venir el otro. No lo sabía. Salieron mal los planes. Vaya, mi asterisco da. Este bastardo parece incluso más fuerte. Las personas estaban ocupadas respondiendo en función de la información que tenían después de ver aparecer la cabeza amarilla. Pero eso tampoco duró mucho. CHHH. La sangre azul se disparó en el aire como si fuera agua de río fluyendo en la dirección opuesta. Gror. El cuerpo de la cabeza azul en tierra se agitaba salvajemente. Clic. Todo lo que la gente vio fue a Lee Soo-hyuk que estaba cubierto de sangre azul, estallando. Los ojos de Lee Soo-hyuk no estaban enfocados en las personas que lo miraban, sino en otro lugar. Ruguar. Los ojos de la cabeza amarilla comenzaron a brillar. Crunch, crack. Las corrientes doradas se elevaron para cubrir el cuerpo del monstruo amarillo. Los ojos amarillos y los ojos negros de Lee Soo-hyuk. Los dos pares de ojos se miraban directamente el uno al otro. Comandante. Lee Soo-hyuk llamó a Kale mientras comenzaba a caminar lentamente. Caminaba hacia el monstruo amarillo. Cortaré de nuevo si te encargas de la electricidad. Había dicho que quería estar al frente. Lee Soo-hyuk fue alguien que mantuvo su palabra. Basado en lo que mencionó Kim Rok-soo, solo yo puedo cortar esas escalas en este momento. La cabeza amarilla que ahora estaba cubierta por una hermosa luz dorada abrió lentamente la boca. Grerre. Los ojos del monstruo estaban llenos de ira mientras gruñía como un animal. Incluso si haces eso. Clang. Lee Soo-hyuk volvió a sacar su espada de la vaina. Sigues siendo mi presa. Su cuerpo comenzó a cargar del suelo y hacia el enemigo una vez más. Detente. Fue en ese momento. Kim Rock, no comandante. Lee Soo-hyuk dejó de moverse cuando se sorprendió por el grito de Kale. Pero Kale no tuvo tiempo de mirar a Lee Soo-hyuk. Me perdí el momento. Kale hizo que la gente se preparara para todo, pero se había olvidado por un momento debido a la repentina aparición del monstruo amarillo. Puede que ya no tenga tiempo para usar lo que había preparado. No puedo permitir que eso suceda. El hermoso monstruo que estaba cubierto de brillantes corrientes doradas se parecía a un dragón amarillo. ¡Boom! El monstruo miró a Lee Soo-hyuk y levantó la cabeza. Cúbrete los oídos. Kale sonaba urgente. Inmediatamente volvió a gritar. Dije, cúbrete los oídos. ¿Qué? Lee Soo-hyuk se estremeció después de escuchar eso antes de recordar algo. La habilidad del monstruo amarillo para manejar la suciedad era algo que acababan de aprender. También tenía control de las corrientes, como es visible por las corrientes radiantes que rodean la cabeza amarilla en este momento. Había una última habilidad. La otra habilidad del monstruo de cabeza amarilla de la que el comandante les había hablado. Song. Lee Soo-hyuk se había distraído con las corrientes doradas de tal manera que no se había dado cuenta de que el cuello del monstruo se dirigía rígidamente hacia el cielo. Pero podía verlo claramente ahora que lo notó. El cuerpo del monstruo amarillo estaba hinchado. Parecía como si hubiera aspirado mucho aire. Parecía como si estuviera a punto de gritar. Mi asterisco da. Lee Soo-hyuk comenzó a fruncir el ceño mientras soltaba rápidamente su espada. Luego metió la mano en el bolsillo interior para tratar de buscar los tapones para los oídos. Pero rápidamente se dio cuenta. Es demasiado tarde. Lee Soo-hyuk hizo contacto visual con el monstruo amarillo en ese momento. Sus ojos amarillos se curvaron como lunas crecientes. Está sonriendo. Parecía burlarse como si fuera humano. Podía sentirlo basado en la acción del monstruo. Ese bastardo se cubrió el cuerpo con corrientes a propósito. Usó su electricidad para llamar la atención de la gente y luego actuó como si fuera a atacar a Lee Soo-hyuk con ira. Pero al final, planeaba usar su habilidad de sonido. Lee Soo-hyuk miró a alguien. La boca de la cabeza amarilla se abrió al mismo tiempo. Screech. Kale pudo taparse los oídos a tiempo, ya que se había quitado los tapones para los oídos mientras les gritaba a los demás que se taparan los oídos. Kale luego se dio cuenta de su error.
Oye, deberías haberme dicho con anticipación también. Comillas. Jung, Nim. Ese fue el caso. Alberu también estuvo aquí. Kale bajó la cabeza. El tigre oscuro, que tenía orejas mucho más grandes que él, comenzó a fruncir el ceño. Screech. El chillido de la cabeza amarilla que continuó sin detenerse no fue un simple grito. Causó vibraciones en el aire que hicieron que la ropa de Kale se agitara. Era bastante ruidoso incluso con los tapones para los oídos en los oídos. Uf. El cuerpo de Alberu se tambaleó. Kale se bajó urgentemente de su espalda. El cuerpo de Kale también se tambaleó ya que estaba un poco agotado. *A. Pero todavía estaba en mejores condiciones que los demás. Uf. Mis oídos, mi cabeza. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Había usuarios de habilidades por todas partes que no habían logrado taparse los oídos y ya no podían controlar sus cuerpos correctamente. Algunos de ellos sangraban por los oídos mientras que otros se agarraban la cabeza. La mayoría de ellos parecían bastante aturdidos. Algunos de ellos podrían salir de él en unos segundos, pero la mayoría estará así durante unos minutos. Kale miró hacia las personas que estaban más cerca de él. Uf, pensar que cometería tal error. Park Jin-tae tropezó mientras se sujetaba las orejas con su arma todavía en la mano. Nina. Comillas. Eres tan ruidoso. Bae Purrun se tambaleó, pero aún así logró llegar hasta Kim Mina, que estaba sobre una rodilla, y la apoyó. Los ojos de Bae Purrun estaban llenos de miedo. Podría causar tanto daño con solo ruido. Ahora entendía por qué Kim Rock-su seguía advirtiéndoles una y otra vez sobre los monstruos no clasificados. El comandante, Nim, no le dio tiempo al monstruo azul para atacar correctamente porque estos monstruos sin rango son muy aterradores. Bae Purrun cerró los ojos con fuerza después de ver que incluso Lee Su-hyuk tenía los ojos cerrados y sostenía su cabeza. Joder, algo así sucedió tan pronto como lo seguimos. Kim Kang-hun, Lee Seung-won y Yoo-ho-sik, que estaban subiendo desde el túnel del metro, también se estaban sosteniendo las orejas. Eses. De repente, Bae Purrun sintió escalofríos en la espalda. Eses. En este breve momento, mientras todos estaban fuera de sí, había un enemigo que no se perdería esta apertura. Era el monstruo amarillo el que había chillado. Bae Purrun trató de enfocar su vista, que estaba temblando por tener dolor de cabeza, y miró hacia alguien. Buscaba a la persona que les había gritado que se taparan los oídos. Esa persona estaba cargando hacia el monstruo amarillo por su cuenta. No. Esa persona acababa de lanzar un rayo de oro rosa sorprendentemente fuerte en este momento y había tosido sangre. Esa persona que cargaba hacia el monstruo por su cuenta sonaba peligrosa. Eses. El monstruo amarillo estaba usando este momento cuando todos estaban fuera de él para moverse rápidamente. Comillas. Tengo que darme prisa y... Bae Purrun podía escuchar a Kim Mina murmurar. Ciertamente, estaba mirando la espalda de su comandante, Nim, que también estaba cargando contra el monstruo. Crack. Bae Purrun escuchó que algo se rompía en ese momento. Bae Purrun pudo ver a Lee Su-hyuk poniéndose erguido lentamente con su espada clavada en el asfalto. Drip. La sangre goteaba de los oídos de Lee Su-hyuk. Parecía haber recibido incluso más daño que Bae Purrun. Tenía sentido, ya que Lee Su-hyuk había estado más cerca del monstruo después de Kale y el tigre oscuro. Los ojos cerrados de Lee Su-hyuk se abrieron lentamente. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de ira. Bae Purrun sintió escalofríos al mirar esos ojos, aunque sabía que la ira no estaba dirigida a él. Fue en ese momento. Ruguar. El monstruo amarillo rugió cuando su gran cuerpo comenzó a moverse rápidamente. Bae Purrun intentó buscar a Kim Rock-su una vez más. Probablemente todavía estaba cargando hacia adelante solo. Bae Purrun pudo ver que Kim Rock-su estaba sonriendo una vez que finalmente lo encontró. Está sonriendo. Antes de que pudiera decir algo al respecto,
Kale estaba mirando algo. No estaba mirando al monstruo amarillo. Abrió la boca para hablar. Como yo esperaba. Hizo un breve comentario mientras llamaba a alguien. Choi-an. Estaba mirando el túnel subterráneo del que había salido el monstruo amarillo. Alguien salió disparado de ese túnel. Sí, Rock Soo-young. Choi-an, que se había estado tapando los oídos, saltó desde el subsuelo. Luego inmediatamente sacó su espada. Slash. Su aura negra brillante parecía violenta cuando salió disparada. Kale y Choi-an hicieron contacto visual. ¿Te cubrías los oídos? Choi-an respondió a la pregunta de Kale con una expresión inocente. Soy muy bueno escuchando tus órdenes, Jung. La espada de Choi-an luego se dirigió hacia el monstruo amarillo. El aura negra golpeó las escamas amarillas que parecían doradas debido a las corrientes. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión. El polvo y el humo cubrieron todas las direcciones que incluso Kale no pudo ver la condición del monstruo amarillo. Choi-an había usado toda la fuerza posible para terminar esta caza rápidamente. Comillas. ¡Qué fuerza! Las personas que estaban viendo el poder de Choi-an por primera vez se agarraron la cabeza y los oídos mareados mientras se retiraban rápidamente en estado de shock. Esta fue una decisión inteligente. Ruguar. El gran monstruo todavía avanzaba rápidamente a través de la nube de polvo. Mier asterisco a, este bastardo inteligente. Kale frunció el ceño y no pudo evitar jurar. Rápidamente canalizó sus poderes ancestrales. Choi-an comenzó a fruncir el ceño. Eses. El monstruo amarillo había controlado la tierra debajo del asfalto para cubrir su cuerpo como una armadura resistente en el momento en que Choi-an lanzó su ataque. La espada de Choi-an naturalmente destruyó esa armadura de tierra. Pero el aura negra no pudo hacer ni la más pequeña de las abolladuras en las extremadamente fuertes escamas amarillas después de que su impacto fue disminuido por la armadura de tierra. Las cejas de Choi-an se fruncieron. Pero no tuvo tiempo para quedarse ahí y mirar al monstruo. «Bloqueadlo», escuchó la voz urgente de Kale. El monstruo amarillo era inteligente como mencionó Kale. Este bastardo había esquivado el ataque y estaba cargando hacia los humanos que aún eran incapaces de salir de él debido a la réplica del ataque sonoro. La gente que se dejó caer en el suelo lució llena de desesperación cuando el monstruo amarillo cargó hacia ellos con las mandíbulas abiertas. Kale comenzó a moverse después de ver la desesperación en sus ojos. Atacarlo no es el problema. Necesitaba salvar a esta gente. El cuerpo de Kale se movió rápidamente una vez que lo rodeó con el sonido del viento y empujó una mano hacia adelante tan pronto como su pie tocó el suelo. ¡Paat! Un escudo plateado con dos alas apareció frente a la gente. El escudo indestructible apareció y atravesó la niebla. Kale gimió internamente. El fuego de la destrucción. El sonido del viento. El escudo indestructible. A pesar de que solo podía usar todos estos poderes a la mitad de su fuerza, todavía los había usado más de lo que esperaba. Drip. Más sangre goteó de su boca. Sin embargo, la gente no podía ver la sangre fluyendo de sus labios mientras miraban su espalda. Kale tampoco vio su sangre. Estaba mirando a los ojos del monstruo amarillo al otro lado del escudo. Y en el momento en que miró esos ojos, Kale comenzó a fruncir el ceño. El monstruo amarillo realmente fue astuto. Los ojos de la cabeza amarilla se curvaron de nuevo mientras sonreía. Kale finalmente se dio cuenta de lo que este bastardo pretendía hacer. No había podido observar correctamente los movimientos del monstruo amarillo porque parecía que cargaba contra la gente. No lo había notado porque de repente recordó su tiempo olvidado como Kim Rock-soo, el empleado, después de ver la desesperación en los ojos de la gente mientras se paraban frente a este monstruo sin rango. La cabeza amarilla instantáneamente giró su gran cuerpo hacia un lado. Eses. El monstruo amarillo estaba cargando hacia el monstruo azul que ahora tosía sangre azul y estaba casi muerto. El monstruo azul apenas respiraba y no tenía posibilidad de revivir. El monstruo amarillo cambió de dirección para dirigirse hacia el monstruo azul. Y su gran cuerpo llegaría allí pronto.
Kale se dio cuenta de su plan. Si los cuerpos se juntan. No podía permitir que eso sucediera. Se volvería varias veces más fuerte que ahora si los dos monstruos se fusionaran y volvieran a su forma original. Tenía que evitarlo a toda costa. Había 3 personas que tenían los mismos pensamientos que Kale. No, esta gente se había dado cuenta incluso antes que Kale. Kale empezó a hablar. Choi-an, Kim Min-na, Lee Su-hyuk. Choi-an, junto con Lee Su-hyuk y Kim Min-na, las 2 personas que habían salido disparadas antes que los demás, estaban cargando hacia el monstruo en diferentes direcciones. Kale continuó gritando hacia ellos. ¡Cuidado! Fue en ese momento. ¡Kraa! Corrientes doradas salieron disparadas del cuerpo del monstruo amarillo en todas direcciones, asemejándose a una telaraña. Se dirigían hacia todas las personas que se dirigían hacia él. ¡Uf! ¡Ah! Lee Su-hyuk y Kim Min-na no tuvieron otra opción que tropezar y retroceder. Sostenían una espada y una lanza. Estaban hechos de acero. ¡Bang! Solo el aura negra se estrelló contra las corrientes doradas. Voy a perforarlo. Choi-an usó la pequeña abertura creada cuando su aura negra chocó con la corriente para dirigirse hacia el monstruo amarillo. Pero el monstruo amarillo fue un poco más rápido. ¡Creak! La cara del monstruo amarillo tocó la cola del monstruo azul apenas vivo. Choi-an cortó su espada hacia el monstruo amarillo mientras comenzaba a gritar. No. No podemos dejar que esos dos se fusionen de nuevo. Choi-an tenía una expresión de urgencia en su rostro. Sintió un poco de viento acumulándose en sus tobillos en ese momento. Fue Kale. Kale había usado sus poderes una vez más para que Choi-an pudiera llegar un poco más adelante. Era obvio que ya se había exagerado, pero parecía que Kale podría terminar desmayándose. Choi-an se mordió los labios y dejó que el impulso del viento llevara su cuerpo. ¡Bang! A través de la pequeña abertura creada por el aura negra y las corrientes. La espada de Choi-an atravesó como un colmillo y apuñaló la escala amarilla. ¡Puuk! Cuando Choi-an comenzó a fruncir el ceño después de sentir que su espada se clavó en una armadura de tierra nuevamente. ¡Ah! En el breve momento alguien jadeó. Los ojos de todos se abrieron de par en par. Comillas. Ellos lo vieron. Chomp. La cabeza amarilla había hecho todo lo posible para apenas llegar a la cabeza azul. Todo el mundo había estado pensando que había hecho todo esto para que pudieran fusionarse y hacerse más fuertes. Incluso Kale había pensado eso. Chomp, chomp. La cabeza amarilla mordió la cola de la cabeza azul y arrastró su cuerpo hacia abajo. Luego mordió la cabeza del monstruo amarillo. Y luego, comenzó a comerlo. Mordió la cabeza del monstruo azul. Luego comenzó a masticarlo. Sus movimientos fueron bastante rápidos. Aunque estos dos monstruos eran originalmente parte de un cuerpo y probablemente parecían hermanos, el monstruo amarillo cortó sin piedad la cabeza del monstruo azul y se la metió en la boca sin dudarlo. ¡Bang! Luego comenzó a esconderse bajo tierra. Estaba huyendo. El monstruo se movió rápidamente mientras la gente estaba sorprendida por la naturaleza cruel y fría de este monstruo amarillo. Este loco bastardo. Kale soltó su escudo y trató de lanzar otro poder antiguo. Pero no pudo hacer eso. El monstruo amarillo había lanzado su último ataque eléctrico mientras se escondía bajo tierra. Había personas que habían salido de la réplica del ataque de sonido y estaban persiguiendo rápidamente al monstruo amarillo. Choi-an, Lee Su-hyuk y Kim Min-na como antes. También estaban Jo Min-ye y algunos otros usuarios de habilidades ahora. El astuto monstruo no lanzó su ataque eléctrico contra esas personas. Apuntó su ataque a las personas que habían estado luchando durante unos minutos y apenas se estaban recuperando. Las corrientes doradas apuntaban a esas personas como si fueran dagas afiladas o granizo. Mier asterisco A. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión cuando el escudo plateado bloqueó las corrientes una vez más. El impacto sacudió el suelo y dificultó la visión, ya que el polvo se mezclaba con la niebla y el humo. ¡Uf!
El cuerpo de Kale se tambaleó una vez más. Comandante, Nim. Ho Min-ye apoyó a Kale que estaba a punto de caer. Las personas que habían tardado más tiempo en salir de ella fueron los usuarios de habilidades que estaban ayudando a Ho Min-ye a aferrarse a la telaraña. Ho Min-ye, que había estado a punto de lanzar su telaraña para protegerlos, agarró a Kale que se había enfrentado a esas corrientes en su lugar. Comillas. Ja. Kale respiraba con dificultad y la sangre de color rojo oscuro goteaba de su boca. Se escapó. Algunas personas asomaron la cabeza por el túnel por el que habían pasado antes la cabeza amarilla y Choi-an. Eran la gente de Kang-il, Rae y Park Young-hun que habían venido después de evacuar a la gente en la estación de Yeonsan. Ho Min-ye le gritó bruscamente a Kang-il, Rae, quien le preguntó si el monstruo se había escapado. ¿No viste lo que pasó? Acabamos de llegar y vimos los extremos. Kang-il, Rae estaba a punto de seguir hablando antes de callarse después de ver el área una vez que el polvo se asentó. Había personas que sangraban por los oídos y finalmente volvían a levantarse. Toda la zona estaba hecha un desastre por los ataques eléctricos y las excavaciones. Luego estaba el gran cuerpo sin cabeza del monstruo azul. Kang-il, Rae lamentó el hecho de que no podía apresurarse más rápido y apenas logró hablar. Lo siento. Nos habríamos apresurado si hubiéramos sabido que se nos escaparía. ¿Quién dijo eso? Comillas. Su mirada se dirigió hacia Kale, quien estaba siendo apoyado por Ho Min-ye. Kang-il, Rae se estremeció después de ver a Kale pálido sangrando por la boca antes de estremecerse una vez más después de mirar a Kale a los ojos. La mirada fría y hundida de Kale tenía la persistencia de un cazador. Kale volvió a preguntar lentamente. ¿Quién dijo que se escapó? Las miradas de todos se dirigieron hacia una persona en ese momento. Kale miró en la dirección en la que el monstruo había desaparecido mientras seguía hablando. Vamos a Seomion. Incluso si salía de esta área. Incluso si comenzara a esconderse. Incluso si se escapaba. Ese es el único lugar al que puede venir ese bastardo. Tanto ese bastardo como él tenían el mismo destino final. Asterisco. El primer monstruo sin clasificar apareció el 6 de noviembre. Había pasado un día desde entonces. Actualmente eran las 11 de la noche del 7 de noviembre. El monstruo de la anguila eléctrica todavía no había vuelto a aparecer. Solo la espesa niebla alrededor de todo Busan les hizo saber que el bastardo todavía estaba vivo y escondido en algún lugar mientras apuntaba a sacarlos. Kale estaba de pie en la atalaya cuando escuchó la voz de Lee Su-hyuk detrás de él. Oye, Rock-soo, ¿no es tu cumpleaños mañana?